Semana crucial para los diálogos entre el gobierno y los indígenas. Está previsto que 4 mesas concluyan sus labores, haya o no acuerdo. A 15 días de cerrar el periodo de inscripción de candidaturas, hay bajísima concurrencia. A escala nacional se han registrado apenas 55 aspirantes y se esperan 80,000. Un proyecto legal plantea restituir la pensión vitalicia a exmandatarios que hayan sido sentenciados por delitos de corrupción. En Sociovivienda 2, decenas de viviendas han sido abandonadas ante el temor de sus dueños por los enfrentamientos entre bandas narcocriminales en ese sector del noroeste de Guayaquil. Buenas noches, amigos. Primer tema, iniciamos con los diálogos entre indígenas y gobierno. Hoy se instaló la mesa técnica sobre energía y recursos naturales. El gobierno accedió a suspender la actividad en ciertos bloques petroleros que aún no tienen estudios. El bloque suroriente es uno de los que entrarán en moratoria. Jacqueline Rodas con los detalles. Este lunes el gobierno y el movimiento indígena se sentaron de nuevo a dialogar luego de las tensiones de la semana pasada, que llevaron a reestructurar el cronograma de trabajo. Empezó la mesa sobre energía y recursos naturales. Entre las demandas expuestas por los dirigentes está la moratoria de actividades mineras, derogar el decreto 151 que contiene la política minera, piden anular las concesiones, crear zonas de exclusión, reparar los pasivos ambientales producto de la actividad extractiva y que se tomen acciones inmediatas contra la minería ilegal. La propuesta concreta es que dejen de concesionar las tierras, que revean las concesiones que están hechas en los colchones de agua. Nosotros no queremos a la minería, no queremos la hidroeléctrica, no queremos otras empresas dañinas, contaminantes en nuestros territorios. Los ministros de Energía y Ambiente dieron a conocer los avances luego de una jornada que duró cerca de 9 horas. Vamos a dar moratoria a ciertos bloques petroleros donde no todavía han hecho estudios. Esos bloques van a estar suspendidos. El suroriente es uno, son varios bloques. Se ha propuesto la reforma de al menos 5 cuerpos legales. Hay la apertura para crear mesas porque comprenderán pues, que una reforma legal no puede hacerse de la noche a la mañana. Pero los dirigentes no salieron conformes. No ha habido una respuesta, por lo cual sí, para nosotros es una preocupación. Como la FEINE, simplemente llamamos a todo el pueblo ecuatoriano que se mantenga vigilante. 9 horas estar sentado acá escuchando a los señores ministros y solamente ha sido palabras, palabras y palabras. No hay respuesta positiva a lo que nosotros ya le dejamos una inquietud hace alrededor de unos 15 días atrás. El día de hoy esperábamos una respuesta sí o no. No hemos tenido absolutamente nada. Este viernes 9 de septiembre concluyen 4 mesas temáticas. Las 5 restantes empiezan la próxima semana y terminarán el 12 de octubre. Este lunes, Homero Castanier, quien se desempeñaba como viceministro de Gobierno, uno de los principales delegados del Ejecutivo en las mesas de diálogo con las organizaciones indígenas precisamente, dejó esta cartera de Estado. A pocos días que termine el plazo para que se cierren las mesas técnicas, el presidente Guillermo Lasso le nombró gerente del Banco de Desarrollo del Ecuador. La semana pasada, Castanier increpó al presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, por sus cuestionamientos a los resultados de los diálogos. No habrá sesión de pleno este martes, mañana, en la Asamblea Nacional, y por lo tanto, al menos en los próximos días, no se podrá reconsiderar la votación sobre la censura y destitución del Consejo de la Judicatura. Desde el oficialismo y Pachacutic señalan que el presidente del Legislativo no ha convocado a nueva sesión por la búsqueda de votos. Patricio Díaz nos informa. No habrá sesión del Pleno de la Asamblea este martes, como habitualmente suele suceder. Está pendiente la reconsideración de los votos sobre la destitución del Consejo de la Judicatura, pero el presidente de la Asamblea no hizo convocatoria. Desde el oficialismo y Pachacutic cuestionan aquello. Aseguran que se está ganando tiempo. Están tratando de cambiar los votos de Pachacutic. Son quienes han denunciado que les han convocado desde la presidencia de la Asamblea Nacional. La bancada del Acuerdo Nacional ahora más que nunca se va a mantener firme. No logran tener los votos y por esa razón no hay convocatoria
para este día martes. El pasado jueves, a UNES, al Partido Social Cristiano y a parte de Izquierda Democrática, les faltaron 5 votos para conseguir la destitución de 3 de los vocales del Consejo de la Judicatura. Y aunque hay tiempo para la reconsideración, al menos desde el socialcristianismo dicen que no están buscando más respaldos. No, realmente no. Nosotros tuvimos un proceso de diálogo para la votación anterior y ya dependerá de cada legislador si quiere cambiar o no su posición respecto de algo que es muy cuestionable, que es sostener a los vocales en el Consejo de la Judicatura. Y el presidente de la Asamblea, de su lado, defiende su decisión de no haber convocado al Pleno para este martes. En cuanto a la convocatoria, nosotros teníamos planificado con antelación hacerlo para el día jueves de esta semana, varias sesiones que serán convocadas ya en las próximas horas, y para el día domingo. Responde además a los señalamientos de que la razón es la búsqueda de votos para la destitución del Consejo de la Judicatura. Bueno, las interpretaciones vendrán de un lado o de otro lado, ¿no? Habría que mirar desde las dos esquinas. El parlar, el analizar, el llegar a entendimientos dentro de la Asamblea es legítimo, siempre y cuando sea dentro del marco legal. Esta es la última semana de labores de la Asamblea. Desde el lunes próximo inicia la vacancia legislativa. A 15 días que termine el plazo de inscripción de candidaturas para las elecciones seccionales del 2023, pocos aspirantes a las diferentes dignidades han oficializado su participación. En febrero se elegirán más de 5.000 autoridades a escala nacional. Paul Romero con el informe. La inscripción de candidaturas para las elecciones seccionales de febrero de 2023 inició hace 15 días y hasta el momento pocos han presentado los documentos. Se estima que haya más de 80.000 aspirantes a escala nacional. Se han oficializado 44 candidatos a alcaldes, 11 prefectos y viceprefectos. El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, considera un porcentaje menor si se toma en cuenta el total de organizaciones políticas habilitadas para lanzar candidaturas. Es inexplicable este atraso por parte de las organizaciones políticas porque se entiende que sus candidatos ya fueron designados a través de los procesos de democracia interna. Sería gravísimo que llegue el último día de las inscripciones y que a las 6 de la tarde cierre el sistema y haya organizaciones políticas que todavía no han ingresado los datos. Se van a quedar afuera. El plazo para inscribirse vence el 20 de septiembre. Pichincha no es la excepción. El único candidato en firme para la alcaldía de Quito es Jorge Yunda, procesado por la justicia. Hemos ido un poco lentos, tenemos apenas 5 candidaturas inscritas de las 785 dignidades de la provincia. A escala nacional, entre alcaldías, prefecturas, concejales, juntas parroquiales, se elegirán más de 5.000 autoridades. Sobre los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la lista definitiva de los aspirantes se conocerá el próximo 3 de octubre. Al momento, aquellos candidatos cuyas impugnaciones no fueron aprobadas por el Consejo Nacional Electoral han recurrido al Tribunal Contencioso Electoral. Hasta el momento están calificados por el CNE 22 candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y de los 168 que quedaron fuera, a 10 aceptaron la impugnación. Las reformas a la ley de comunicación que fueron objetadas por el Ejecutivo fueron analizadas en un foro en el que participó el periodista y ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos. Allí señaló que las leyes de comunicación no son el único mecanismo de censura al que se deben enfrentar los periodistas en estos tiempos. Lenin Artida nos dice. La Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión organizó el foro Expresión Sin Cadenas, donde se analizaron distintos escenarios alrededor de las reformas a la ley de comunicación que fue vetada por el presidente de la República. El rector de la UES, Joaquín Hernández, sostenía que esas reformas de entrar en vigencia validarían un ejercicio de censura. El peligro es que las libertades interiores van a ser aplastadas por las tribus, es decir, por lo que dice una especie de mayoría que no es mayoría, sino una minoría. Y que la matriz correísta de este proyecto de reformas no puede ser desconocido, indicaba el periodista José Hernández. Hizo énfasis en que no hay actividad profesional susceptible de mejora por decreto. El periodismo lo mejoran las audiencias y las redacciones. Eso sí se puede hablar de un mejoramiento del periodismo, está en manos de las audiencias y de las redacciones, no del poder político. Como parte del panel estaba el periodista y ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, quien indicó que en estos tiempos el periodismo es más que antes un oficio de riesgo. Porque el narcotráfico lo primero que le interesa es censurar, que no sepa quién está haciendo qué y en dónde.
Y hoy con redes sociales, pues es casi que más, inclusive el riesgo es para el periodismo y para el ciudadano. El crecimiento del narcotráfico en Ecuador, que yo creo que se va a incrementar, pues la política en Colombia el actual gobierno, yo creo que va a crecer brutalmente el narcotráfico y eso va a impactar Ecuador. E hizo votos porque las instancias pertinentes cierren filas a la pretendida reforma porque a su criterio nada bueno puede salir de ahí. Es para controlar, no les quepa la menor duda, eso es un error inmenso. Una ley de esa naturaleza, ojalá la Corte la tumbe por inconstitucional y ojalá el presidente acabe vetándole en su totalidad y ojalá la Asamblea entienda que esa restricción a la prensa es una actitud absolutamente totalitaria. El veto presidencial por su carácter mixto debe ser resuelto en primera instancia por la Corte Constitucional, donde se analizarán 17 artículos observados. Luego será la Asamblea la que deberá tratar otras 34 objeciones. Una reforma legislativa permitiría que mandatarios que tienen sentencia judicial puedan recibir pensión vitalicia, algo que ya fue prohibido en el año 2020. Y es la razón por la que perdieron ese beneficio el expresidente Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glass. Patricio Díaz nos cuenta que la Comisión de Derecho al Trabajo eliminó en su informe para segundo debate esa prohibición. En la Comisión de Derecho al Trabajo de la Asamblea se tomó la decisión. Aprobaron el informe para segundo debate sobre las pensiones vitalicias. Y aunque entre las propuestas iniciales estaba más bien terminar con el beneficio, ellos decidieron ampliarlo. Eliminaron un párrafo de la ley que exceptúa de la pensión a los mandatarios que han sido sentenciados por delitos de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, entre otros. Se revive eso hoy con el propósito de beneficiar a los últimos expresidentes o ex primeros y segundo mandatario. Los últimos mandatarios que perdieron su pensión fueron el expresidente Rafael Correa y su exvicepresidente Jorge Glass, quienes fueron sentenciados en 2020 por el delito de cohecho en el caso Sobornos. Quieren eliminar la prohibición y hacer de que ellos tengan nuevamente acceso a estas pensiones. Y desde el correísmo responden. Aquí nosotros no estamos legislando en función de una preferencia política. Muchas veces salen ya de estas funciones perseguidos políticamente, que no pueden incluso acceder a otra función laboral. La comisión aprobó el informe con los 3 votos correístas, a los que se sumaron Luis Almeida del Partido Social Cristiano y el ex Izquierda Democrática, Egner Recalde. Además, la reforma propuesta crea un consejo consultivo de expresidentes y exvicepresidentes y regula que en el caso de sus herederos reciban una sola pensión, aunque el mandatario haya cumplido 2 cargos durante sus funciones. Salvador Quispe presentará al Pleno un informe de minoría. Tenemos que derogar estos 2 artículos y de esa manera terminar absolutamente con todo lo que es de estos sueldos vitalicios. El presidente de la Asamblea debe definir cuándo se realiza el segundo debate de este proyecto de reformas a las pensiones vitalicias. Y ahora vamos con lo más destacado de las noticias internacionales. Está en Chile. Y está aquí Juan Carlos Aisprúa para contarnos qué ocurre tras las votaciones que ayer negaron la aprobación de una nueva constitución para ese país. Juan Carlos, ¿qué nos cuentas? Sí, Alfonso, Chile en la mirada del mundo. El presidente de ese país, Gabriel Boric, intentará nuevas fórmulas para retomar la iniciativa de darle a su nación otra constitución tras el fracaso en el plebiscito de ayer. El pueblo rechazó el texto redactado por una mayoría socialista, dando por terminado el proceso constituyente tal y como fue concebido tras las protestas ocurridas en el año 2019. Veamos. El texto de la que hubiera sido la nueva constitución chilena fue redactado durante un año por los 155 miembros de una convención constitucional. La celebración por el inicio del proceso aprobado en consulta siguió con la entrega del documento al actual presidente. El próximo paso era someterlo a un plebiscito y tras intensas campañas tanto por aprobarlo como para rechazarlo, este se dio ayer y la mayoría le dijo no a la propuesta oficial. La opción rechazo obtuvo 61.86% y la opción apruebo se quedó con 38.14%. Grupos
grupos inconformes con el resultado salieron a las calles a protestar. Hubo disturbios, vandalismo en algunos sectores del centro de Santiago, que fueron sofocados por unidades antimotines de la policía. La Constitución, que ha sido rechazada, destacaba en materia de igualdad, derechos sociales y ambientales, pero no protegía el derecho a la propiedad privada. Creaba autonomías regionales indígenas y la definición del Estado plurinacional fue asociada a la división del país. Aquí razonó el país. Para unos hubo mucha desinformación en las campañas a favor y en contra de la Constitución. Y la gente revocó el voto por miedo. Para otros, simplemente el texto propuesto no es lo que quería la mayoría. Te puedo asegurar que sí, tienen que haber cambios, indudable que van a haber cambios. Entonces, pero necesitamos una buena constitución, una constitución que nos representara a todos, por favor. La oposición festejaba el rechazo y el ex candidato presidencial por la derecha, José Antonio Kast, opinaba así del resultado. Y se ha derrotado una propuesta constitucional que le hacía mucho daño a la patria y a todos los chilenos. El presidente Gabriel Boric aceptaba la decisión popular, pero no desiste de un nuevo intento. Para construir en conjunto con el Congreso y la sociedad civil un nuevo itinerario constituyente que nos entregue un texto que, recogiendo los aprendizajes del proceso, logre interpretar a una amplia mayoría ciudadana. ¿Será por la vía de una reforma a la Constitución actual o el inicio de un nuevo proyecto constituyente desde cero? El gobierno de Gabriel Boric ha hecho un llamado al diálogo incluso con la oposición y a la unidad de los partidos para insistir en una nueva Constitución para Chile. Y vamos a la pausa comercial. Más adelante en Televistazo, bandas narcocriminales se toman varias viviendas en Sociovivienda 2, en la ciudad de Guayaquil, y las utilizan para secuestros, planificación de sicariatos y otras actividades delictivas. Hay más noticias en Televistazo. Mafias del barrio Sociovivienda en el noroeste de Guayaquil han obligado a varios dueños de casa a que dejen abandonadas las viviendas para ahí esconder a las personas secuestradas o planificar los actos criminales. Melin Ochoa dice que cerca de 800 uniformados mantienen sitiada la zona, pues encontraron las rutas que usan los sicarios para escapar tras una persecución policial. Con un grupo de policías recorrimos los callejones más peligrosos de Sociovivienda 2, en el noroeste de Guayaquil. Encontramos decenas de casas completamente cerradas, con candados. En una de ellas, sus dueños fueron obligados a irse. Un vecino nos cuenta la historia de terror. La familia que vivía en esta casa fue desapropiada. ¿Por quién? Bandas delincuenciales. ¿Para qué? Servía como escondite de secuestrados. ¿Y ustedes que viven en este sector, cuántos secuestrados fueron traídos hasta aquí? Aproximadamente 8 o 10 secuestrados. ¿Y si ustedes denunciaban? Nos podían matar. En otra casa, las bandas ocultaban las cosas robadas. Ahí también era un centro de operación criminal, donde presuntamente organizaban sicariatos. Si llega a pasar algo, matar a algún familiar, uno tiene que quedarse callado, no puede opinar, porque le va mal. Por las constantes balaceras, las clases continúan suspendidas, pero las escuelas también fueron visitadas por los delincuentes, quienes en las paredes dejaron su marca criminal. Porque hasta la escuela, la otra vez, a la escuela le cayó una bala, pues entonces ahorita los niños no lo están mandando en la escuela, solo virtuales. Los uniformados tienen sitiado este plan habitacional en donde la bandera de México y los logos de las mafias delimitan su territorio. Incluso ahí los agentes han identificado las rutas por donde huyen los sicarios. Es una peligrosa zona donde solo se puede ingresar a pie y fuertemente armados. ¿La disposición aquí cuál es? Realizamos el registro y cacheo a los diferentes vehículos, personas, evitando cualquier tipo de acto violento que se pueda suscitar en este sector. El nivel de violencia se refleja en estas paredes. Decenas de orificios de impactos de bala en todas estas casas. Quienes aquí habitan aseguran que esta es la huella de los enfrentamientos entre mafias, pues antes de la intervención las balaceras prácticamente eran todos los días. ¿Cuál es la problemática de este sector? Teníamos incidentes con el robo a personas, robo de vehículos, robo de motocicletas, tenencia de sustancias
sujetas a fiscalización, armas de fuego. Secuestros. Secuestro y extorsión. Desde la noche del pasado jueves, cerca de 800 uniformados permanecen en el lugar. Pero ¿qué pasará el 15 de septiembre cuando termine el estado de excepción y ellos tengan que irse? Es una pregunta que hicimos a la autoridad, pero no obtuvimos una respuesta. Las muertes violentas se triplicaron en comparación con el año anterior en la provincia del Azuay. Solo este año en Cuenca se reportan 21 asesinatos. Las estadísticas preocupan a las autoridades y representantes del sector turístico, como nos informa Bessie Granja. El hallazgo de 3 cadáveres durante la última semana de agosto, entre ellos el de un hombre apuñalado y cuyos restos estaban dentro de una bañera cubierta de cemento, deja ver los actuales niveles de violencia en Cuenca, algo que las estadísticas lo confirman. Según cifras policiales, en la provincia de Azuay las muertes violentas se triplicaron en comparación al año anterior. En 2021 se reportaron 14 casos, mientras este año ya suman 40. Mientras en Cuenca, los asesinatos se elevaron de 8 a 21. Este lunes, autoridades de la gobernación y representantes del sector turístico de la provincia se reunieron para analizar este y otros temas. José Luis Correa, presidente de la Asociación de Hoteleros de Azuay, afirma que trabajan de forma coordinada para evitar que estos hechos causen una reducción en el número de visitantes. Nos estamos uniendo con todo el sector turístico, todas las cámaras, las asociaciones, estamos constantemente trabajando para frenar el tema de la inseguridad aquí en la ciudad. Según el gobernador, a pesar de los últimos casos, existe un incremento sostenido del número de turistas que escogen a esta ciudad del Austro. Y el sector de la economía azuaya que más ha crecido es el sector turístico. De hecho, ha crecido en un 30% frente a años anteriores. Eso nos da una expectativa muy positiva porque han sido el sector privado el cual le ha apostado a la reactivación económica, se han abierto muchos negocios en el centro de la ciudad. Sin embargo, afirman que no bajan la guardia para mejorar las acciones de seguridad en zonas de mayor concurrencia. En los últimos 5 años, la policía incautó 25 millones de dólares falsos que circulaban en el país, y durante el 2022 se encontraron 2 fábricas clandestinas donde las bandas imprimían estos billetes. Bessie Granja conversó con las autoridades policiales, quienes advierten un incremento de este delito. Buscamos en Guayaquil negocios donde se apliquen mecanismos para verificar si un billete es falso. Ella es Gina Ortiz y labora en una farmacia. Es el tintura de yodo. Bueno, pues como nos han indicado que hay muchos billetes falsos ahorita en el mercado y hacemos la prueba. Si se pone negro, como vamos a hacer la prueba con este, es que es falso. Mientras en esta zapatería, Gerardo Angulo compró un puntero láser para identificar la seguridad que tienen los billetes de dólar. Cuando se ilumina la banda de seguridad, sale una luz, en este caso una luz verde, ¿no? Entonces verificamos que ese sí está bien. Ellos proceden a corroborar esto ante la alerta de las autoridades sobre la circulación de dinero falso, tras el desmantelamiento en días pasados de una fábrica clandestina en Santo Domingo de los Áchilas, que sería la segunda detectada en este 2022. Ellos como estructura criminal siempre van a preocuparse, van a tener una prioridad muy alta en torno a la capacitación de la persona que maneje los químicos, la persona que maneje las máquinas, porque no son unas máquinas que usted puede encontrar en un comercio normal, no son máquinas de fabricación europea. Según cifras oficiales, en los últimos 5 años, la policía incautó 25 millones de dólares falsos. Solo en este 2022, la cifra asciende a 2.700.000 dólares. Pero ¿cómo operan estas organizaciones? Primero escogen un sitio estratégico para instalar la fábrica. Luego reclutan personal capacitado para la impresión de dólares falsos. Tras el arranque de las operaciones, ofertan el dinero a bandas delictivas que los compran a un menor valor. Por ejemplo, 200.000 dólares falsos se entregarían a cambio de 20.000 dólares genuinos, lo que equivale a un 10% del valor nominal. Las bandas compran este dinero para ofrecer préstamos ilegales con bajos intereses y realizar compras en casas comerciales donde solo acepten dinero en efectivo.
Ante cualquier sospecha, las autoridades recomiendan a los ciudadanos constatar que los billetes recibidos no sean falsos. Los maestros jubilados anuncian una marcha nacional, pues afirman haber agotado todos los diálogos con el gobierno. Lo que están reclamando es más presupuesto para el pago de incentivos jubilares, porque al menos unos 17,000 docentes no han podido cobrar estos rubros. Carla Delgado nos amplía. Jen Goyes trabajó durante décadas en la docencia. Cuenta que tuvo que luchar más de 5 años para cobrar su incentivo jubilar, pero dice que no todos han corrido con esa suerte. Incluso, según explica, unos 1.500 habrían muerto sin cobrar este rubro. Yo creo que el gobierno se debe sensibilizar. La Constitución dice claramente que los jubilados tenemos derecho a este incentivo jubilar y que somos una gran parte de ciudadanos del Ecuador que ya cumplimos con la sociedad. Y es que unos 17,000 maestros siguen sin percibir este dinero. El incentivo jubilar es un bono de reconocimiento por los años trabajados en el sector público. Sin embargo, la falta de pago durante los 2 gobiernos anteriores hizo que la deuda se acumule. Y hoy solo a los maestros se les adeude al menos unos 800 millones de dólares. Por ello, este miércoles ya anuncian una marcha nacional. Hemos logrado que se cumpla con los 140 millones. Hasta aquí el cronograma que se estableció se ha cumplido. Pero 140 millones para todos los docentes que faltamos realmente es poco. La presidenta de la Coordinadora de Maestros Jubilados asegura que decidieron salir a las calles luego de haber agotado todos los diálogos con el gobierno. Iremos al Ministerio de Finanzas y allí esperamos ser escuchados. Pero en caso de no ser así, no se descarta que los compañeros tomen la decisión de desangrarse y también de declarar una huelga de hambre. Pedimos una entrevista al Ministerio de Finanzas, pero no hemos tenido una respuesta. Desde la coordinadora explicaron que habrían maestros que no han cobrado estos incentivos incluso desde 2014. Seguimos informando. Un grupo de agricultores de las provincias de Guayas y Los Ríos denunciaron la caída del precio del arroz, que se estaría comercializando hasta en $27 la saca, lo cual no les cubre los gastos de producción. Además, presentaron quejas porque no pueden adquirir insumos agrícolas subsidiados como la urea. Diego Cuenca nos explica los problemas que enfrenta este sector. Son campesinos de Guayas y Los Ríos que acudieron hasta las oficinas del Ministerio de Agricultura en Guayaquil para denunciar la caída del precio del arroz durante los últimos días. Estaba hace 15 días en 37 y 38 dólares. El lunes arrancó con 35 y terminó con 30 y 31. ¿Y hoy? 27, 28 dólares. Con este precio del arroz que está barato, nos están rompiendo el bolsillo, señor periodista. El ministro de Agricultura, Bernardo Manzano, recibió sus quejas en una reunión. Parece que están comprando más bajo las piladoras y por lo tanto lo que trabajamos hoy día es una estrategia para que se respete el precio de 34.50 de grano largo y 32.50 el grano corto del quintal de arroz. Los arroceros también reclamaron que durante el fin de semana no pudieron adquirir la urea con subsidio que ofreció entregar el gobierno para sus cosechas. Día viernes, sábado, suspendieron la plataforma para la compra del fertilizante urea. Las autoridades señalan que este lunes el sistema volvió a funcionar sin problemas, pero deberán esperar un poco más para adquirir sus insumos agrícolas. Salvo hay ciertas desabastecimiento en ciertos lugares porque no tienen la urea granulada, sino tienen la urea que es más fina, ¿no? Entonces algunos no querían urea fina, entonces tienen que esperar un poquitito hasta que llegue el saldo de urea granulada para continuar con el proceso, ¿no? Según el Ministerio de Agricultura, los productores de arroz han obtenido más de 13 millones de dólares en paquetes de insumos agrícolas. Por ejemplo, más de 39,000 campesinos han recibido urea para ser utilizadas en más de 80,000 hectáreas. Más de 50 militares y 3 aeronaves de las Fuerzas Aéreas de Ecuador y Perú participan en operaciones combinadas denominadas Unidos 1, desde hoy hasta el 9 de septiembre, para interceptar avionetas ilegales utilizadas por el narcotráfico. La zona de las maniobras comprende las ciudades de Piura y Talara en Perú y Guayaquil en nuestro país. Los uniformados utilizarán aviones de ataques de caza
helicópteros, sistemas de defensa. Las autoridades de ambos países buscan fortalecer los lazos de seguridad para enfrentar los altos niveles de amenazas en actividades ilícitas como la trata de personas, el contrabando, el narcotráfico, por supuesto, y otros delitos. Y una pareja fue asesinada dentro de un vehículo en el cantón San Vicente, norte de Manabí. Los cuerpos no pudieron ser trasladados al centro forense porque, allegados a las víctimas, se los llevaron. El crimen quedó grabado en un video aficionado. Me están matando. Al menos las últimas 3 detonaciones se escuchan en este video aficionado que captó a un sicario disparando mientras su cómplice lo esperaba en moto. Dentro del vehículo al que apuntaba quedaron los cuerpos de un hombre y una mujer, quienes murieron luego del ataque registrado la mañana de este lunes en San Vicente, en el norte de Manabí. La policía llegó a la escena con el vehículo de medicina legal, pero fueron civiles los que se llevaron los cadáveres. Había más de 500 personas. Llegó una camioneta, había fuerza, se metió, casi arrolla a varias personas, policías, y se llevaban los cuerpos. Policía no puede hacer nada menos fiscalía. En el lugar del crimen, que fue la principal vía de acceso al cantón, quedó el automóvil y alrededor de este los agentes encontraron más de una decena de restos de balas. Los uniformados confirmaron que las víctimas tenían antecedentes penales. El ciudadano masculino tiene detenciones por tráfico de droga, asesinato y robo. ¿En el caso de ella qué antecedentes? Bueno, tiene un antecedente también de tráfico de drogas. Estoy preocupado porque no sabemos exactamente la dimensión que esto pueda tener acá. Mientras la población de San Vicente pide más resguardo. Todo es ajuste cuenta. Estamos cansados de vivir un horror, solamente 2 policías que corren para arriba y corren para abajo en una motito. A nivel del distrito Bahía San Vicente se cuentan 10 asesinatos este año, que son parte de los más de 300 reportados en todo Manabí durante este 2022. 6 personas fueron asesinadas durante el fin de semana en Quevedo, cantón riocense, que ya registra 113 muertes violentas. Nuestro corresponsal Marlon Melo nos informa que en el 75% de los casos las víctimas tienen antecedentes penales. La ola de violencia en la provincia de Los Ríos no para. Un hombre y una mujer fueron asesinados a tiros en el cantón Quevedo. Ocurrió mientras la pareja estaba conversando en el portal de una vivienda y 4 sujetos a bordo de un vehículo en movimiento les dispararon. Fueron muertes seleccionadas de crimen organizado. Estamos aún en las respectivas investigaciones que están en las manos de la policía. Durante este fin de semana, 6 personas fueron asesinadas en Quevedo, el cantón más violento en Los Ríos. Según las autoridades, estos hechos se dan en medio de una guerra entre bandas narcocriminales que aquí en Quevedo, solo en lo que va de este año, ya deja 113 muertes violentas. Las víctimas en un 75% obedecen a personas que tienen antecedentes penales por diferentes motivos, desde tenencia ilegal de armas de fuego hasta asesinatos. En tanto, para frenar esta ola de violencia en varios sectores de este cantón fluminense, se realizan operativos policiales en diferentes horarios. Y amigos, 36,000 niños retomaron las actividades hoy en los centros de desarrollo infantil en el régimen Sierra Amazonía. En estas entidades se recibe a niños y niñas en condición de vulnerabilidad y pobreza. Byron Gandino nos muestra cómo fue esta jornada. Ninguno se quedaba quieto. Volvían a donde aprenden historias y dan vida a otras. Son infantes de 1 a 3 años, parte de los 36,000 que asisten a los centros de desarrollo infantil en el régimen Sierra Amazonía. Para las familias del centro Manuela Cañizares, en Quito, significa un apoyo ante las dificultades y un fomento para su desarrollo. Porque nos permiten a nosotros como padres trabajar. Nos permiten salir adelante y también a los niños el aprendizaje es súper bueno. Son 9,000 docentes de este proyecto en el país, que vuelve a estar al 100% de su aforo, tras haber detenido su actividad en pandemia. Junto con
algunos funcionarios desde hace un mes prepararon todo. Porque es la única forma de garantizar en realidad en los niños una educación completa e íntegra. Dentro de eso está una alimentación sana y completa y es la única forma de hacerlo, ¿no? Trabajando presencialmente con los pequeñitos. Aparte de recibir educación, son alimentados en el desayuno, almuerzo y 2 entre comidas. El gobierno considera que esto ayuda a la prevención para evitar la desnutrición crónica. Porque es lo que la evidencia y los expertos manifiestan, lo mínimo que debemos garantizar para cuidar y garantizar, reitero, una buena nutrición para nuestros niños. Es el 30% de desnutrición entre niños de 0 a 5 años. Por ello también entregan el bono de infancia futuro a mujeres gestantes, cuyas condiciones son cumplir los controles médicos prenatales y para el niño. Son acciones para el desarrollo infantil, con énfasis en grupos vulnerables y en condición de pobreza. Una experiencia diferente vivió el público capitalino con el show Monster Trucks, en la que gigantes camionetas destruyen todo a su paso. Con Ana María Palacios veamos más de este espectáculo extremo que llegará este 10 de septiembre a Guayaquil. El rugir de los motores y la dimensión de los autos impresionaron a los asistentes del Monster Trucks, un evento de adrenalina total que fue traído desde Estados Unidos. Sonia Segura es piloto de la Dragona. Es la única mujer latinoamericana que conduce este tipo de carros modificados. Precisamente toda esta pasión que me ha venido trayendo con los carros, pues me dio la oportunidad de conocer a las Monster también una vez que fueron de gira a Colombia. Y bueno, me puse a hablar con ellos, vieron el interés que tenía en estos carros, me invitaron también a los eventos y de ahí ya fui aprendiendo y pues ahorita estoy ya como piloto. Steve Harley, piloto profesional 2 veces campeón de la Liga Canadiense, destruyó y aplastó más de 12 carros al mando de Godzilla. Son camionetas de 1.300 caballos de fuerza. Pesan 7 toneladas cada una y eliminaron todo a su paso. Un espectáculo para todo público en el que también hubo acrobacias en bicicletas y más sorpresas. Un show de 3 horas y media donde hay carros modificados con llantas súper grandes, bicicletas BMX y motos para hacer todo tipo de piruetas en el freestyle. Los asistentes estuvieron sorprendidos y emocionados al disfrutar este evento diferente. Y me parece hermoso que las mujeres también podamos hacer este tipo de cosas. Me pareció muy entretenido porque es algo que nunca antes había visto yo en mi vida. El show Monster Trucks se ha presentado en Chile, Perú, Panamá y también llegará este sábado 10 de septiembre a Guayaquil.